Presentes. Vamos a continuar con las segundas jornadas internacionales de gestión de tecnologías médicas, auspiciadas por supuesto, el Gobierno de la provincia de Tucumán, Ministerio de Salud Pública de Tucumán, el Ministerio de Producción de la provincia de Tucumán y la Honorable Legislatura de la provincia de Tucumán, Secretaría de Estado de Innovación y Desarrollo Tecnológico, la Universidad Nacional de Tucumán y sus facultades de Ciencias Exactas y Tecnologías y la Facultad de Medicina, Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, Universidad de San Pablo T, Universidad Tecnológica Nacional y la Facultad Regional Tucumán, CONICET, Federación Internacional de Ingeniería Médica y Biológica, Colegio Médico de Tucumán y el Colegio de Profesionales de la Ingeniería de Tucumán. La ponencia que sigue a continuación es Big Data and Machine Learning Shaping the Future of Healthcare, la Big Data y el aprendizaje automático, dando forma al futuro de la asistencia médica, a cargo del doctor Miguel Ángel Armengol de la Hoz, de la Universidad de Harvard. El doctor Miguel Ángel Armengol de la Hoz es investigador asociado en la División de Ciencias de la Salud y Tecnología de Harvard, director de Tecnología y gerente de la Unidad de Innovación del Instituto de Investigación en Salud del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Doctor, todo suyo. Muy buenas tardes y muchas gracias sobre todo al resto de la audiencia, a los supervivientes, los que quedan aquí después de la hora de comer, que ya soy consciente que es un umbral crítico. Bueno, durante esta charla voy a intentar resumir lo que ha sido mi experiencia durante estos ya casi 2 años en estas dos instituciones tan prestigiosas como son la Facultad de Medicina de Harvard y el MIT. Voy a intentar hacer un resumen sobre conceptos relacionados con Big Data y Machine Learning y posteriormente voy a hablar sobre algunas de nuestras últimas publicaciones. El Machine Learning ha sido usado durante los últimos años en descubrimientos muy importantes en campos como la astrofísica o la física cuántica. ¿Les suena familiar los agujeros negros binarios o el bosón de Higgs? Estos descubrimientos se han dado gracias al Machine Learning y al uso de metodologías Big Data. ¿Por qué? Porque la gran cantidad de datos que generan los radiotelescopios o el gran colisionador de hadrones no pueden ser analizados mediante metodologías estándares de estadística. Es por ello que herramientas relacionadas con inteligencia artificial que son capaces de procesar grandes cantidades de datos se hacen aquí indispensables. El Machine Learning lleva décadas usándose en ámbitos de muy diversa índole en la industria. Sin embargo, en sanidad la cosa va un poquito más lenta. Si le preguntamos a una sala llena de clínicos si son capaces de decirnos cuántos de sus pacientes murieron durante el último mes, qué cantidad de medicamentos de un determinado tipo estaba tomando o a qué frecuencia, seguramente tardarían un rato en tener acceso a esta información y ser capaces de contestarnos a estas preguntas. Imagínense ahora si en el mundo de la aerolínea, para una determinada compañía aérea, supusiese un esfuerzo el hecho de obtener información sobre cuál ha sido la media de retraso en sus vuelos o qué cantidad de pasajeros transportaron durante el último año. Como vemos, el Machine Learning está atrás en el ámbito sanitario, todavía no está verdaderamente implantado. Pero, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el problema? El problema principal son los datos. Para facilitar la adopción de metodologías Machine Learning
Debemos ser mejores a la hora de compartir e integrar datos. ¿Por qué? Porque el futuro de nuestros pacientes va a depender de políticas open source a la hora de resolver cuestiones críticas sobre un determinado departamento clínico o patología concreta. Las preguntas a quién tratar, qué tratar y cuándo tratar podrían tener respuesta a día de hoy gracias a todos los datos que hay en estas historias clínicas electrónicas. Detengámonos ahora un momento a mirar esta imagen. De izquierda a derecha, esta es la longitud de los términos de uso de plataformas como WhatsApp, Google, Tinder, Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram. Seguramente todo el mundo levantaría la mano si pregunto quién hace uso de alguna de estas plataformas, pero poca gente seguiría con la mano levantada si pregunto quién se ha leído todos estos términos de uso. Al contrario de los datos que cedemos voluntariamente a las redes sociales sin ningún tipo de miedo, existe un gran pavor a ceder nuestros datos clínicos. Se percibe así a nivel de paciente, a nivel de hospital y a nivel institucional. Recientemente se publicó en el British Medical Journal que los ciudadanos tendrían una obligación ética a la hora de compartir sus datos clínicos para propósitos de investigación. En mi opinión, creo que podemos estar en un punto intermedio, ni ceder obligatoriamente nuestra información ni tenerle miedo. Creo que después de esta charla comprenderemos el gran potencial que tiene el Machine Learning, la cesión de datos anonimizados a nivel poblacional y cómo el riesgo es mínimo, sobre todo si tenemos en cuenta todos los beneficios. Como comentaba anteriormente la doctora María Teresa, para definir Big Data existe esta regla mnemotécnica a partir de la cual podemos definir si el volumen de datos que analizamos es o no Big Data. Para ello han de cumplir estas 5 V's. La primera de ellas sería el volumen. Para considerar un repositorio Big Data debe de ocupar una gran cantidad de volumen. Se dice que en torno al petabyte de información podríamos estar hablando de Big Data. A continuación, los datos han de ser variados. Un repositorio debe de estar formado por datos a nivel medicación, datos a nivel resultados de laboratorio, microbiología, notas de enfermería. Un repositorio así sería lo suficientemente variado, por lo que podríamos considerarlo Big Data. A continuación, la información que analizamos ha de ser veraz. Debemos de saber que los datos que estamos analizando están lo suficientemente limpios y libres de artefactos o ruido. Si analizamos un repositorio de, por ejemplo, presión arterial, si hay valores que superan los 300 milímetros de mercurio, sabemos que este repositorio contiene ruido y por lo tanto hemos de eliminarlo, hemos de deshacernos de este artefacto antes de poder llamar a nuestro repositorio Big Data y extraer valor, que es la siguiente V de él. Debemos de ser capaces de contestar preguntas relevantes para, por ejemplo, un determinado departamento del hospital o una determinada patología. Y todo esto no sería Big Data sin hacerlo a una velocidad adecuada. Debemos ser capaces de extraer esta información rápidamente, pero al mismo tiempo de procesarla en un tiempo razonable. Se ha hablado mucho de los peligros del Big Data. Se piensa que el Machine Learning, por ejemplo, aplicado a Big Data, en un futuro puede ser perjudicial para ciertas profesiones. El Machine Learning, volviendo a definiciones básicas, es el arte de enseñar a los ordenadores cómo resolver tareas a través de algoritmos matemáticos. Como decía anteriormente,
existe la idea de que el Machine Learning va a poner en peligro el trabajo de los profesionales sanitarios. Yo creo que no es así. Recientemente se publicó en JAMA que la relación médico-paciente tiene un impacto muy positivo a la hora de tratar a los pacientes. Es por eso que creo que el Machine Learning va a permitir liberar al clínico de la tediosa tarea que es introducir datos en el sistema de información hospitalaria y lo va a permitir centrarse en lo que de verdad importa, que es pasar tiempo con el paciente y ser capaz de aplicarle un mejor tratamiento. Sobre todo tediosa, como decía anteriormente, si tenemos en cuenta que algunos clínicos tienen que enfrentarse diariamente y pasar horas y horas delante de historias clínicas con este tipo de interfaces, experiencias de usuario muy mejorables, en mi opinión. Volvamos al Machine Learning entonces. ¿Cuáles son los 7 pasos a la hora de ejecutar Machine Learning sobre un tipo de datos concretos? Lo primero que tenemos que hacer es obtener los datos. Los datos son el ingrediente principal de cualquier modelo de Machine Learning. A continuación, debemos preparar estos datos. Debemos de limpiarlos, de cambiar su forma, de procesarlos para que nuestros modelos computacionales puedan hacer uso de ellos. En realidad esta es la parte menos sexy del Machine Learning, pero entre estos 2 pasos, el primero por problemas burocráticos y el segundo porque las historias clínicas no fueron concebidas para hacer investigación, no fueron concebidas para tratar a los pacientes. Se pensaron en un primer momento para hacer facturación a nivel hospitalario. Es por ello que entre estas 2 primeras tareas, al final, se va un 80% del tiempo dedicado a un proyecto de Data Science. A continuación, debemos de escoger un modelo. Por ejemplo, si queremos predecir una variable binaria y tenemos una serie de variables continuas, pues podemos escoger una regresión logística, que es algo muy básico en estadística. A continuación, como decía mi compañero Guido anteriormente, vamos a entrenar al modelo y evaluarlo, habiendo previamente dividido el set de datos en 2 grupos para luego tener datos para alimentar estos 2 procesos. Casi al final vamos a ajustar todos los parámetros de nuestro modelo para que efectivamente esté haciendo la tarea que hemos propuesto que resuelva, y finalmente ya podemos llevar a cabo una predicción. Podemos integrar este algoritmo de Machine Learning, este modelo, en un sistema de soporte a la decisión clínica que puede apoyar al paciente, al médico, al clínico, a la hora de llevar a cabo un diagnóstico, por ejemplo. Centrémonos en el primer punto, los datos. Los datos son el nuevo petróleo. Como el petróleo, si no se refina, si no se convierte en gas, en elementos, en materiales, no podemos hacer uso de él. Así que como el petróleo es valioso, pero debemos cambiar su forma, limpiarlo y deconstruirlo para ser capaces de contestar preguntas que aporten valor a través del análisis de datos. ¿Por qué nuestro departamento? Porque dentro del grupo de investigación al que pertenecemos existe el subgrupo MIT Critical Data, que es aquel en donde se crearon los repositorios acerca de los cuales mis compañeros han estado hablando antes, Mimic y ICU. ¿Por qué empezar por UCI? Pues empezamos por UCI porque el paciente crítico es el paciente conectado. En una unidad de cuidados intensivos ya están todos los sensores que necesitamos. No hace falta wearables o Internet de las cosas, por básico que sea la serie de dispositivos disponibles en una unidad de cuidados intensivos. Vamos a tener monitores conectados a un servidor que van a estar continuamente descargando datos y aumentando la cantidad de información que tenemos acerca de un paciente determinado que esté ingresado en UCI. Supongamos
que ya tenemos los datos. Si a nivel nacional, en países donde existe un sistema de salud universal, existe desde las instituciones un ánimo de establecer un estándar y obligar a que todos y cada uno de los hospitales usen el mismo de historia clínica electrónica, el potencial sería tremendo, porque nos ahorraríamos una gran cantidad de trabajo en los dos pasos que he mencionado anteriormente. Ya tendríamos acceso a los datos y estos datos estarían estructurados de la misma manera en todos los hospitales de la región. Es por ello que sería muy fácil extraer información de ellos y elaborar conclusiones a partir del análisis de datos. Sin embargo, esto todavía está años luz en muchos países, donde en España, en Estados Unidos, en cada hospital hay muy pocas regiones donde hay una normativa establecida donde se obliga a los hospitales a usar el mismo sistema de historia clínica electrónica. Estamos todavía lejos de esto. Supongamos que ya tenemos los datos. Ahora que para alimentar los algoritmos de inteligencia artificial, como decía antes, se necesita Big Data para que cuando llegue un nuevo paciente estos algoritmos ya sean lo suficientemente maduros para que nos permitan contestar preguntas acerca de pacientes que solo tienen small data disponibles. Es por ello que necesitamos Big Data para cuando solo tenemos small data. Así que centrémonos en los principales objetivos del Machine Learning. El Machine Learning exige de iniciativas multidisciplinares donde se centren a las instituciones, a los profesionales trabajando en estos tres objetivos: contestar y hacer frente a cuestiones relevantes dentro de un departamento o centrar en una patología concreta, mejorar el retorno a la inversión en iniciativas sanitarias y, por último, y más importante, traer valor al paciente. Ahora voy a hacer un pequeño resumen de algunos de los proyectos que llevamos a cabo en el departamento para facilitar la explicación y acelerar, sobre todo, que ya vamos cortos de tiempo, la explicación en cada uno de los papers. He creado estos iconos, así que he dividido los papers en proceso, enviado y publicado. Asimismo, luego he especificado qué base de datos se ha usado para llevar a cabo cada uno de esos proyectos. Como ven, el hecho de tener un repositorio abierto, anonimizado, que está respaldado por una comunidad en la que todo el mundo trabaja colaborativamente, pues ayuda y acelera mucho el trabajo. En el MIT es el caso, tanto MIMIC como ESCU están disponibles de manera abierta para cualquier investigador y hay toda una comunidad detrás que lleva más de 10 años trabajando en ellos, por lo que resolver cuestiones es algo muy rápido. Sin embargo, en el departamento de anestesia de Harvard, donde también trabajo, los datos contienen información personal que es confidencial, que es sensible, por lo que los procesos burocráticos, primero, para acceder a estos datos son más lentos, y segundo, no existe una comunidad con experiencia en base de datos, en concreto en esta que se llama Anesthesia Data Mart, porque lleva muy poco tiempo abierto y sobre todo no hay una documentación adecuada como si existen en las bases de datos del MIT. Como verán a continuación, los proyectos son de muy diversa índole, pero es que solo del 10 al 20% de decisiones clínicas que se toman están basadas en la evidencia. Es por ello que cuando hay una cantidad de datos lo suficientemente grande disponible, se puede hacer frente a un conjunto de problemas muy diversos y muy amplios. En este primer proyecto del que voy a hablar, descubrimos que había un error a la hora de clasificar pacientes obesos en la unidad de cuidados intensivos. Encontramos desviaciones pequeñas clínicamente, pero significativas, en el conteo de glóbulos blancos, creatinina
y nitrógeno ureico en sangre. Esto se producía porque en el baseline de cada paciente se estaban tratando de la misma manera a pacientes obesos y a pacientes con un índice de masa corporal normal. Para este estudio usamos Mimic, que como dijeron mis compañeros anteriormente, contiene datos de unos 40.000 pacientes, pero creemos que estas desviaciones van a ser mucho más importantes y más significativas si intentamos resolver la misma pregunta usando una base de datos mayor. A continuación, hicimos un trabajo acerca de este tipo de eventos, los Datathon. Ahora verán a lo que me refiero cuando realicemos el workshop, en donde fortalecemos el trabajo en equipo y lo que nosotros llamamos aprendizaje afectivo. Demostramos que efectivamente tiene un efecto positivo a la hora de crear grupos multidisciplinares que se enfrentan a cuestiones clínicas. Este paper también, esta publicación, definía el mismo evento a un nivel más descriptivo. En este otro proyecto utilizamos metodologías de Machine Learning para predecir la mortalidad en pacientes con críticamente enfermos. Lo que hicimos fue comparar métodos convencionales de estadística como el de mínimos cuadrados con metodologías de Machine Learning como los Random Forest, árboles de decisión o perceptrones multicapa. No sé si se aprecia, pero la eficiencia del modelo de Machine Learning es significativamente superior al de metodologías tradicionales. El Machine Learning en este caso requiere de mayor cantidad de información para ser capaz de contestar preguntas relevantes, requiere de más tiempo de procesamiento, pero al final es mucho más flexible y nos permite incluir una cantidad de variables mucho mayor que las metodologías estadísticas tradicionales. En este otro proyecto que presenté la semana pasada en la conferencia de anestesiología en Chicago, lo que intentábamos es descubrir si hay un umbral crítico de presión arterial media que produce un aumento en el número de eventos adversos de pacientes que se someten a operaciones de bypass cardiopulmonar. Después de analizar casi 6.000 operaciones diferentes de bypass cardiopulmonar, descubrimos que si un paciente está por debajo de los 60 milímetros de mercurio más de 20 minutos en presión arterial media, aumenta su número de efectos adversos. Definimos aquí efectos adversos como fallo renal, stroke, derrame cerebral, deep internal bleeding, hemorragia interna y muerte. En presión sistólica definimos que el umbral crítico era 95 milímetros de mercurio. Pero es que el análisis de datos se puede enfocar también a nivel calidad asistencial. Es por ello que usamos los resultados de este análisis para hacer una comparativa entre todos los anestesistas que habían llevado a cabo operaciones de bypass cardiopulmonar desde el 2008 al 2016. E intentamos ver cuánto tiempo de media mantenían al paciente en este umbral crítico. Al final lo que concluimos es que los anestesistas desarrollan su trabajo de manera muy similar y la desviación en cuanto a la praxis era mínima, pues todos mantenían a sus pacientes entre el 10 y el 20% de tiempo de media en este umbral crítico. En este otro estudio usamos EICU en el MIT, que es la base de datos que contiene información de casi 3 millones de pacientes críticos, y descubrimos que mientras que en la población blanca la incidencia de
lo digo en español, síndrome renal agudo, se mantiene inferior a todas las demás razas e incluso a partir del año 2011 empieza a descender. En pacientes afroamericanos no solo es siempre superior, sino que está aumentando la incidencia de síndrome de renal agudo. En este otro proyecto intentábamos definir una normativa a la hora de tratar pacientes terminales, porque una vez se ha decidido desconectar y extubar un determinado paciente, no existe un consenso entre cuáles son las medidas para mejor administrar cuidados paliativos a este tipo de pacientes. En este otro proyecto usamos metodología de árboles de decisión para intentar predecir el nivel de saturación en sangre que nos permite saber si un determinado paciente tiene riesgo de sufrir síndrome de dificultad respiratoria aguda. Normalmente, cuando existe la sospecha de que un paciente puede sufrir ARDS, se lleva a cabo una gasometría y una placa de tórax a diario. Con este algoritmo que estamos actualmente intentando perfeccionar, podríamos saber exactamente si a ese paciente hay que efectivamente hacerle estos análisis o si se encuentra fuera de peligro y por lo tanto no es necesario gastar recursos del hospital en efectuar este tipo de pruebas. En este otro proyecto queríamos ver si es posible calcular cuál es la dosis óptima de vancomicin solo durante la primera infusión. Normalmente a los pacientes que usan vancomicin se les hace un análisis de sangre entre la tercera y cuarta infusión. Lo que pretendemos con este proyecto es ver si podemos predecir el estado del paciente desde la primera impresión. Y a continuación, el segundo paper en el que queremos trabajar, somos conscientes de que el vancomicin es tóxico a ciertos niveles. Lo que queremos establecer es exactamente cuáles son estos niveles usando una cohorte de, como he dicho anteriormente, casi 3 millones de pacientes. En este otro paper queremos hacer una comparativa entre qué resultados se obtienen analizando bases de datos de baja resolución como la National Inpatient Survey y otra de alta resolución como es EICU y una gran cohorte de pacientes. Casi que sabemos quién va a ganar en este duelo, pero queremos ver cómo se comportan cada una a la hora de predecir la mortandad en pacientes que se someten a terapia de reemplazo renal. Por último, en este otro proyecto, lo que queremos ser capaces de descubrir es si efectivamente existe una relación entre las infusiones continuas de un determinado tipo de medicamento y el output, el resultado final. Al final estamos estudiando aquí mortandad de los pacientes. Así que ya termino casi. Para intentar concienciar a grupos interdisciplinares de la importancia de compartir datos, trabajar en equipo, realizamos estos datathon por el mundo. Estos son los pasados en los que he participado y los que voy a participar, porque solamente, como he dicho, llevo casi 2 años en el laboratorio. Porque lo más importante es la empatía, es la clave de todo. Hemos estado hablando de tecnologías punteras, hemos estado hablando de instituciones de renombre, hemos estado hablando de desafíos revolucionarios, pero hay algo muy importante que nos falta. Si tras esta jornada conseguimos que la gente que participa en los talleres sean capaces de comunicarse eficientemente, que sean capaces de ponerse en el lugar de otro a la hora de abordar los problemas, si conseguimos que se creen lazos duraderos, si conseguimos que los clínicos se transformen un poquito en ingenieros y los ingenieros un poquito en clínicos,
Esto significará que estas jornadas han conseguido su objetivo y que hemos entendido la importancia de romper barreras. Así que trabajemos juntos y apoyemos este tipo de iniciativas de Open Data para aportar valor a los pacientes y, sobre todo, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Pues gracias. Vamos al taller.